cuándo volverían las ratas? ¿Y el coyote? Ah, este sería lo mejor. Lo acabaría pronto. Lo habían amarrado de espaldas a la rueda, dejándolo semidesnudo, a merced de los elementos y de los animales salvajes, a muchas leguas de cualquier asentamiento humano. Si bien le procuraron un techo de madera, para que no muriera rápidamente de insolación, y para que no falleciera deshidratado, colocaron un recipiente sobre su cabeza, la cual podía mover ligeramente para no ahogarse, o para que las gotas no le perforaran el paladar. La cruel idea era que muriera muy lentamente, con los músculos atrofiados y sintiendo de vez en cuando el filo de los dientes de las ratas y de otros bichos de la región. ¿En qué lugar se hallaba? El misterio era parte de la tortura. Cuando aún tenía voz, las ratas solo mordisqueaban un poco sus dedos y huían ante sus gritos llevando en sus hocicos pequeños trozos de piel o alguna uña sangrante. No siempre podía verlas, pero aprendió a olerlas. El coyote había venido una sola vez. Se había acercado a su rostro y olisqueado su boca con olor a putrefacción, y luego se había limitado a lamer el agua que le caía en el rostro. Pensó que seguramente el animal acababa de devorar una jugosa presa, y que por ello lo había dejado en paz, pero se había quedado callado, ni un solo ruido había hecho, pues creía que el misericordioso Dios lo había enviado para acabar pronto con su tormento. Pero no fue así. El animal no mordió. Se fue. Muchas preguntas lo distraían por momentos. ¿Cuánto tiempo llevaba en medio de este suplicio? ¿En qué momento se le había extraído de la cárcel de la Inquisición, a la que fue llevado una noche con el rostro cubierto, sin que sus captores respondieran a la angustiante pregunta: ¿de qué se me acusa? Luego, se le dejó días en la lóbrega y oscura prisión, donde su único alimento se lo disputaban los ratones y las cucarachas que salían por montones de sus escondites, sin que él apenas notara sus siluetas en medio de la penumbra. Despertó en pleno día, ya con los miembros adormecidos por su extraña posición, con su largo cabello barriendo la tierra cuando el viento soplaba. Si al menos pudiera mover el cuerpo unos centímetros para acabar con los dolores punzantes que lo recorrían. Trató de dejar de beber para acelerar su muerte por falta de líquido, pero volvía a abrir la boca impulsado por el instinto, un instinto de sobrevivencia estúpido, dada su situación. Trató de poner la mente en blanco. Intentó caer en un estado de plena resignación, pero de repente sus gritos y aullidos de rabia sacudían el entorno. En una de esas ocasiones escuchó pisadas que se alejaban entre la hierba seca. Volteó cuanto le permitían sus amarras del cuello y frente, y vio un peludo lomo alejarse lentamente. El coyotl, pensó, maldita sea, lo he alejado. He alejado al verdugo que aceleraría mi muerte. Entonces gritó por primera vez sonidos articulados. Y ayuda. Por piedad, libérenme. Por el Dios misericordioso. ¿Por qué no había pedido ayuda antes? Ahora parecía entender que había estado narcotizado desde hacía horas. También se había convencido de que los funcionarios de la Santa Inquisición ya no podían hallarse en las cercanías, como supuso en un primer momento, pues no habría quien soportare ese sol quemante mucho tiempo. Su crimen. Trataba de pensar, pero ya una soga parecía haberle cortado medio muslo y el dolor se había vuelto insoportable. Gritó con más fuerza aún.
Quería seguirlo haciendo, pero se contuvo, pues el coyote se alejaría, quizá ahora definitivamente, y lo dejaría a merced de los roedores. Y había escuchado que estos eran capaces de cavar túncles en la carne viva de sus víctimas. Sí, en la cárcel había oído hablar sobre el tormento de la jaula que habían inventado los chinos. Se colocaba ésta sobre el vientre del preso, se llenaba de ratas y se les asustaba con fuego para que escaparan. Y como no podían hacerlo por entre los alambres, empezaban a rasgar con garras y dientes la carne, buscando abrirse paso, y salían por otra parte de la víctima. Cuando el Dios misericordioso las guiaba, destrozaban antes el corazón, y así se abreviaba el tormento. Solo de imaginar que las ratas empezaran a horadarlo sentía avivarse al máximo su terror. ¿Y por qué lo habían puesto boca abajo, y no de modo que pudiera ver a los animales acercarse por todos lados? También había escuchado sobre esto. Sus torturadores querían que se mantuviera irrigado su cerebro, para que su suplicio lo viviera hasta el último momento en estado consciente. Escuchó los chillidos característicos de los roedores, que parecían estar saliendo de la hierba en grandes cantidades. ¿Por qué? ¿Qué los había puesto de acuerdo? Notó entonces que el sol era cada vez menos intenso. Sí, se acercaba la noche, y en la oscuridad reinaban las bestias. Su delito: quiso distraerse del peligro inminente que tanto temía, tratando de responderse esa pregunta. Solo recordaba haber dicho durante una mascarada, y sin venir al caso, que en un evangelio de San Juan, no aprobado por la Iglesia, el apóstol afirmaba que Dios era amoroso, no colérico, y que Cristo no vino a salvarnos, sino a recordarnos que todos somos inmortales e hijos de Dios, por el simple hecho de haber sido creados por Él. A eso se circunscribía, pues, su delito. Por ello este tormento. Aquella noche olvidó lo dicho y siguió bebiendo con sus amigos y yendo a los balcones a buscar doncellas. Y, si se podía, a hacer otras cosas, siempre y cuando los padres tuvieran sueños pesados o estuvieran ausentes. ¿O lo habría mandado apresar un padre ofendido? ¿Quién de ellos? Sintió una fuerte mordida en un pie y un chorro de líquido caliente bañarle toda la planta. Ahora los roedores venían decididos a todo. Gritó cuanto pudo, pero aquella rata había dado la señal de ataque, y entonces otras subieron raudas a su cuerpo semidesnudo. Sintió sus asquerosas patas por todos lados. Trató de agitarse, pero era inútil. Estaba firmemente atado. Gritó cuanto pudo, pero al poco tiempo se quedó afónico, sintiendo que le sangraba la garganta y las comisuras de la boca. Mordieron sin descanso, hambrientas, y él entonces se arrepintió aún más de haber ahuyentado al coyote. Entonces gritó la única palabra que podía traerle un poco de consuelo en esa locura. Y Dios, y un reclamo: ¿por qué me has abandonado? En esos momentos, una enorme rata cavó en su corazón. Al amanecer un coyote le estrujó la cara para beber el agua que se había quedado estancada en su boca. Después empezó a lanzar tarascadas, a engullir los ojos, la nariz, los labios. Del resto del cuerpo de la víctima apenas quedaba nada. Bajo el sol deslumbrante y en medio de un mar de moscas, se mostraba el costilar del hombre, que fue dejado ahí hasta que un grupo de insurgentes, acaudillados por el cura Hidalgo, arribaron al lugar. Gran tristeza les dio ver la osamenta sostenida por flojas cuerdas a la rueda de madera. Solo era una muestra más de la crueldad
que los españoles habían ejercido contra los mexicanos. El Santo Oficio, desde su instauración, había perseguido todo lo que oliera a rebelión contra la Iglesia y contra el rey. En el siglo XVII, el Santo Oficio ordenó la captura de 2 marineros españoles y su capitán, tras ser acusados de herejía. Al no conseguir su confesión, se les colocó un collar de púas en el cuello para causarles dolor. El castigo funcionó. Declararon que hacía una semana habían llegado al puerto de Veracruz en un barco de carga y que debían repartir víveres en diferentes establecimientos. Como era temprano, decidieron descansar un rato y luego salir a divertirse. Horas más tarde, los 3 marineros se divirtieron en lo más lindo entre botellas y bellas mujeres en una taberna abarrotada de marineros de varios países. Al fondo, al fondo, había una hornacina con un santo y el capitán, en estado de embriaguez, comenzó a burlarse de él por la posición que ocupaba y sobre todo por su vestimenta. Uno de sus compañeros intentó sin éxito cambiar el tema de conversación por miedo a la Santa Inquisición. El capitán se dedicó a insultar al santo durante mucho tiempo, mientras el tercer hombre yacía dormido sobre una mesa. El sobrio navegante, preocupado por este suceso, cargó a sus 2 compañeros y los llevó al barco. Allí los acostó y los 3 durmieron hasta la mañana siguiente. La tripulación fue despertada bruscamente por fuertes golpes y gritos. Eran los alguaciles de la Santa Inquisición, que irrumpieron en el barco para hacerse prisioneros a los 3 españoles. A pesar de que 2 de ellos no pronunciaron ni una palabra en contra de las creencias católicas de la población, una vez en la celda, fueron cruelmente torturados y fue en ese momento cuando les colocaron el collar de púas. Al escuchar con detalle lo sucedido, solo condenaron al capitán a morir en la hoguera. La mercancía del barco iba a ser confiscada por el Santo Oficio. Sin embargo, sucedió algo muy extraño, pues al morir el capitán, el barco se hundió lentamente en el mar con toda su carga. Los inquisidores enviaron emisarios para intentar sacar la mercancía, pero ocurrió algo terrible. Nadie que se sumergiera en aquellas aguas volvió a salir con vida. Se dice que el capitán ejecutado guardaba celosamente su carga y que su espectro podía verse en la cubierta, lo que los peces evitaban a toda costa. Aquella noche de noviembre a mediados del siglo XIX, el viento se estrellaba con furia contra los muros de la antigua Basílica de Guadalupe. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando el inquisidor don Hernando Venegas se disponía a retirarse acompañado de algunas importantes autoridades de la Ciudad de México y del abad, encargado de dicha basílica, a quien convidarían en la casa de Venegas por ser ese el día de su cumpleaños 69. ¡Qué ventisca!, decía el oidor Juan de Falces, acomodándose la capa. «Y que lo diga», respondió el clérigo a varios metros de distancia, cerrando la puerta de la habitación provisional de madera que ocupaba como oficina, la cual se hallaba a un costado de la sillería del coro de canónigos, y se avecina una lluvia torrencial. Todos quedaron sorprendidos de la agudeza auditiva del abad. El rostro del inquisidor Venegas
Se veía tenso. El hombre se hallaba sentado en una banca, en la esquina más oscura de la nave de la iglesia. Meditaba larga y profundamente en los sucesos de hacía 3 días, en que se había ejecutado en la Plaza Mayor a don Luis Neras de Alfarache, acusado en falso de hereje. Don Venegas había convenido con su acusador, el marqués Francisco de Quesada, cuñado de Juan de Falces, que la 5ª parte de las propiedades del condenado le serían entregadas, lo cual significaba una fuerte suma, en recuerdo de la cual las facciones del inquisidor se dulcificaron un poco. Pero su conciencia no le dejaba en paz, pues don Luis, quien lo había considerado su amigo, se había distinguido por poseer excelentes virtudes, entre las que se contaba su mucho apego a las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, pudieron más el poder y la ambición del marqués. Cuando los demás alababan el buen oído del abad, don Venegas solo asentía, sin saber de qué se hablaba. De pronto, sonaron fuertes golpes dados con la aldaba en la puerta del templo. «Vaya manera de tocar», dijo el clérigo, cubriéndose el cuello. Un criado del abad fue a abrir. Tras un breve intercambio de palabras que quienes deseaban retirarse cuanto antes a la tertulia trataron de comprender, expectantes, vieron entrar a un hombre alto, elegantemente vestido, y con un sombrero de terciopelo de ala plegada, pero con la cabeza gacha, lo cual, junto con la poca luz que daban las últimas velas encendidas por el criado, impidió ver el rostro del caballero, quien se acercó al abad y le habló en un murmullo. El hombre de religión se puso muy serio y asintió, para enseguida volver a abrir la puerta de su despacho. «Confesión», dijo el abad, volteando hacia los hombres que le esperaban, y se perdió tras la puerta, junto con el extraño. «¿Pero qué se habrá creído aquel intruso?», dijo alguien en voz baja al oidor de Falces. Este respondió a gritos, deseoso de que le escuchara aquel caballero inoportuno. «No son horas, por Dios, que no es el momento», a menos que el hombre estuviera a punto de su muerte. Pero un moribundo no anda visitando iglesias, sino que se solicita la extrema unción en su lecho. Al oír estas últimas palabras, Venegas se puso aún más tenso de lo que estaba al creer distinguir en el porte del recién llegado a un viejo amigo. El intruso parecía caminar sin tocar el piso, lo cual hizo que por la espalda del inquisidor corriera el frío del miedo. Minutos después, el abad salió. Se veía extremadamente pálido. Su andar era lento y avanzaba con dificultad. «¿Se siente usted mal?», le preguntó Juan de Falces, sosteniendo por un brazo al anciano religioso. El abad no respondió a eso. Solo lanzó una profunda mirada de sus ojos grises y gastados a quien le había hablado. Al notar su semblante enfermizo, el inquisidor Venegas sugirió: «Quizá lo mejor sea dejar la reunión para otra ocasión». El abad parecía no entender lo que se le había dicho, lo que alarmó a sus acompañantes, pero luego levantó la mano y negó con ella. Después manoteó indicando que siguieran el camino que llevaban emprendido. «No quiero pasar esta noche solo. Por favor», musitó. Poco más tarde, se hallaban acomodados alrededor de la mesa de Venegas y charlaban animadamente. La seriedad y el silencio del abad los atribuían a su mucha edad y cansancio. Pero cuando de Falces, sentado a su derecha, le preguntó quién había sido el extraño que había confesado esa noche
El religioso señaló con una mano temblorosa su oído derecho y luego agitó un dedo en señal de negación. ¿Cómo? ¿No escucha usted bien de ese lado? Por primera vez el abad habló en extenso. Aquel pobre hombre, su rostro, oh Dios, no recuerdo su piel. Aquel caballero pálido de muerte se sentó a mi derecha y habló con una voz helada. ¿Y qué le dijo? Volvió a preguntar el oidor. Eran unos pecadillos sin importancia, pero luego, el religioso, que era una persona de buenos sentimientos, guardó silencio en ese momento y dirigió una fiera mirada al inquisidor Venegas. Este sintió un hueco en el corazón. Don Luis Heras había sentido apenas hacía un momento. Se transformó en una mezcla de miedo y de su contraparte, la ira. Que no se atreviera el abad a hablar, pensaba el inquisidor mientras se levantaba de su silla, deseoso de abalanzarse contra el festejado. Pero volvió a ocupar su asiento secando su frente sudorosa y tranquilizado con este pensamiento. El anciano sabría guardar el secreto de confesión, dada su elevada moral. Pero en realidad el abad sintió el impulso de acudir al tribunal del Santo Oficio, inaugurado no hacía mucho al lado de la iglesia de Santo Domingo, y acusar a Venegas y al marqués de Quesada. Pero su estado de salud de los días subsiguientes le impidió a Cem hacer el viaje hasta el corazón de la Ciudad de México. Y poco después desechó la idea. ¿Pero qué había pasado con el extraño caballero que se había confesado? El criado del abad aseguró poco después que éste se había desvanecido poco a poco al caminar hacia donde se hallaba la tilma de Juan Diego desde 1709. El pobre hombre enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder completamente el sentido del oído, y poco después, también el del habla. El pobre hombre enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder completamente el sentido del oído, y poco después, también el del habla. A finales del siglo XVI, en la casa número 3 de la calle de la Puerta Falsa, en Santo Domingo, en lo que hoy conocemos con el número 100 de Perú, vivía un sacerdote en concubinato con una mujer. Algunos dicen que la mujer estaba casada, otros que era su ama de llaves. Lo que es seguro es que el sacerdote vivía en pecado. Un herrero, el mejor amigo del buen Cepellán, desconfiaba instintivamente de la vieja ama de llaves y tuvo que decírselo al cura, instándole repetidamente a que la despidiera, aunque el cura nunca hizo caso de tales advertencias y consejos. Una noche que el herrador estaba durmiendo, de repente oyó un violento golpe en su puerta, lo que hizo levantarse inmediatamente para ver quién era, temiendo que fueran ladrones. Pero cuando abrió la puerta, encontró a 2 hombres de color que llevaban una mula. Aquellos hombres rogaron al herrero que pusiera herraduras al animal, que pertenecía a su buen amigo el cura, que había sido llamado inesperadamente para emprender el viaje al santuario de la Virgen de Guadalupe. El herrero reconoció el caballo de su amigo, y aunque estaba enfadado por la hora, tomó sus herramientas y herró a la mula como le había pedido su amigo. Cuando terminó su trabajo, los hombres se llevaron al animal, azotándolo tan cruelmente
que el herrero los reprendió. Intrigado e inquieto, el herrero pasó la noche y muy temprano en la mañana siguiente se dirigió a la casa de su buen amigo el cura. Durante mucho tiempo estuvo llamando a la puerta sin obtener respuesta, hasta que el cepellán se acercó a dejarle entrar. Durante mucho tiempo estuvo llamando a la puerta de la casa sin obtener respuesta, hasta que el cepellán se acercó a dejarle entrar, con los ojos adormecidos, señal inequívoca de que acababa de salir de su cama en ese momento. Cuando el herrero le contó lo que había sucedido aquella noche, le dijo que no había hecho ningún viaje, ni que había dado la orden de herrar a la mula. Entonces, bien despierto, el buen cepellán se rió a carcajadas de la broma que había sido objeto del herrero. Ambos amigos se dirigieron a la habitación del ama de llaves, por si estaba al tanto de lo ocurrido. El sacerdote decidió despertar a su ama de llaves. La llamó, pero ella no respondió. Así que decidió moverla, pero su cuerpo estaba rígido y no se notaba la respiración. El espectáculo que tenía ante sus ojos era horrible. Sobre la carne ensangrentada yacía el cadáver de la vieja ama de llaves, que llevaba clavada en los pies y las manos las cerraduras que el herrero le había puesto la noche anterior. Los aterrorizados amigos coincidieron en que la desdichada mujer había cometido un gran pecado y que los demonios, tomando la apariencia de indios, la habían convertido en una mula para castigarla. Rápidamente avisaron al cura de la parroquia de Santa Catarina, el doctor don Francisco Antonio Ortiz, y lo llevaron a la casa junto con otro sacerdote y un religioso carmelita que también había sido llamado. Examinaron a la difunta y constaron los golpes que había recibido de los demonios cuando la llamaron a calzar. Todos los testigos se pusieron de acuerdo para cavar una fosa en el patio de la casa y enterrar a la mujer para que su muerte permaneciera en secreto entre los presentes. Aún así, el mismo día que se terminó el entierro, el sacerdote, lleno de miedo, abandonó su casa de Santo Domingo, huyendo de su antigua vida sin que nadie volviera a saber nada de él. Se dice que, arrepentido de su pecado, el sacerdote ingresó en la compañía de Jesús, compensando con sus actos sus acciones pasadas. Otros cuentan que, atormentado por lo ocurrido, el sacerdote no pudo aguantar más y se ahorcó, por lo que nunca más se supo de él. Lo que sí es un hecho es que uno de los presentes contó una fábula de lo sucedido, y desde entonces la gente empezó a llamar a la calle de la mujer errada. Desde entonces suena el alma de aquella mujer maldita que no puede descansar en paz y, convertida en un ser horrible, la mitad mula y mitad mujer, vaga por la calle de la mujer errada. Se dice que todos los días se escuchaba un sonido oscuro. Era el sonido de un carro que, por las mismas calles y a la misma hora, ponía en alerta a los habitantes. Un día, una persona intrigada por el inusual ruido se puso a investigar, y el resultado fue la muerte. De hecho, todo indica que su forma de morir fue realmente espeluznante. Pero lo ocurrido no fue una noticia nueva para el pueblo, ya que tiempo atrás, cuando no había electricidad
y cuando toda la ciudad estaba a oscuras, ocurrió el mismo hecho inexplicable. Todos los días en el callejón, cercano a la iglesia, se oía pasar una carreta a toda velocidad, precisamente cuando la noche se apoderaba de la ciudad. Esto se transmitió rápidamente de voz en voz por toda la ciudad, y el miedo inundó a cada persona, a cada uno de sus habitantes. Algunos decían que podían oír el chirrido de sus ruedas y el golpe de los caballos, hasta el punto de no dejarles dormir. Otros afirmaron que se oían los lamentos de algunas personas en la distancia. Un día, una señora muy querida por todo el pueblo, una tal doña Nila, al oír la carreta y escéptica por el rumor que corría por el pueblo, decidió enfrentarse a ella y mirar por su ventana. Al hacerlo, descubrió la sombra de los caballos, enormes caballos, y al intentar identificar quién era el conductor, se sorprendió tanto que al día siguiente se la encontró al pie de su ventana, desmayada. Una vez recuperada y aún aturdida, gritó a los cuatro vientos: «Estamos perdidos, es la muerte, es la muerte». 3 días más tarde, la mujer fue encontrada muerta, llena de magulladoras, arañazos y quemaduras, como si hubiera sido arrastrada durante mucho tiempo. Con estas señales, los habitantes del pueblo pronto lo atribuyeron la muerte de la señora al carro de la muerte. Todo el pueblo, atemorizado, comenzó a rezar todas las noches, encerrados en sus casas. La gente se dormía temprano y comenzaron a evitar la zona. Y se dice que el cura del convento organizaba una procesión todos los viernes, llevando la imagen de Jesucristo a una ermita que estaba exactamente en el centro de la ciudad. Hoy en día los habitantes aún aseguran escuchar la famosa carreta por las noches, pero conociendo la leyenda, nadie se ha atrevido a salir por su ventana para averiguar de quién se trata, porque temen encontrarse antes de lo esperado con la propia muerte. La leyenda del Callejón del Muerto en Oaxaca. Oaxaca es una ciudad conocida por sus edificios coloniales. En ella recorrerás calles llenas de color y tradición. Descubrirás que cada rincón está lleno de historia, y en esta ocasión vamos a indagar un poco por las más antiguas del lugar, con la siguiente historia. Hablaremos de la primera calle de Morelos, que va en sentido diagonal en dirección a la última de Matamoros. Es un sinuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue testigo de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que hizo que desde entonces fuera conocido con el nombre de el Callejón del Muerto. Esto sucedió en aquel tiempo en el que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mesuras de hierro, empotradas en las esquinas, cuya luz mortecida y difusa apenas alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad, un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche en particular se percibía un ambiente pesado y denso. La inquietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda.
arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12, el viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. Las 12 y todo sereno. Y como escalonadas sobre el filo de la medianoche, fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según la costumbre, la hora y el tiempo de los vecinos de la ciudad, entregados al sueño. Repentinamente, rasgaron las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón. Partió un penetrante grito de agonía, al que respondió el siniestro aullido de los perros de los alrededores. Un aullido lúgubre y tétrico que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril, descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un faro de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente. Como si tuviese alas en los pies, parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha, en dirección del templo. Al llegar, tocó la puerta de la parroquia con rezos e insistentes saldabonazos. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Vamos, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede?» «Disimule su merced lo imprevisto de la hora. En uno de los callejones de atrás ha sido apuñalado un hombre y requiere su confesión». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad o del San José?» «No, padre. El moribundo quiere que sea su merced quien lo oiga en su confesión». «Bien, hijo, sus motivos tendrá, aunque el tramo es algo largo y la noche está oscura como la boca del lobo. Vamos, alumbra y guía». A la mitad del callejón, boca arriba, yacía el sereno, moribundo y mostrando tremenda puñalada en el pecho. Claramente, era una puñalada de mano maestra. «Ahí está, padre. Bueno, toma el farol, que no lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso». Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida cada rato por los espasmos de la agonía, mas la necesidad de descargar su conciencia hasta sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después de que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo una linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por la circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que le había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el faro y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces que al levantar el extremo de la capa con que le habían cubierto el rostro, descubrió que aquel desconocido que ahora yacía cadáver era el mismísimo que había ido a llamar a su puerta del cuarto, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado un muerto, y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con que escuchó la confesión del muerto. Entre los bosques y montañas hay una enorme bestia que causa el más indescriptible temor
a quien se lo lleve a encontrar. Una criatura conocida como el alcuiz, la cual al caer la noche bajaba a los pueblos a merodear, y cuando se encontraba a la gente que se atrevía a salir a esas horas, se la llevaba a su guarida en el monte. También cuentan que el simple hecho de pasar por ciertas calles provocaba que la gente que vivía en las casas de estas enfermaran con calentura y vómito. Harta la gente del perro del infierno, decidieron ir a cazarlo y fueron a buscarlo. Recorrieron todo el valle hasta que lo hallaron. Lo ataron, lo golpearon y lo bajaron a la iglesia, donde el padre le echó agua bendita para sacarle al demonio a dicho animal. Pero este solo provocó que se desesperara y huyera de nueva cuenta a sus dominios, donde dicen, sigue acechando a quienes se atreven a adentrarse al bosque. He sido camionero durante muchos años, transportando de todo desde mercancías de tiendas departamentales locales hasta productos químicos peligrosos e incluso artículos para el gobierno que requerían una autorización especial. He trabajado para la misma empresa durante unos 15 años en el momento de esta historia, así que era un conductor senior y ayudaba en el área de formación. Hacía mi parte de acompañamientos para asegurarme de que los novatos estuvieran preparados siguiendo las leyes de tráfico y las normas de la empresa. Debido a esto también confiaban mucho en mí. Si hacía algo fuera de lo común era muy raro, y siempre tenía una buena razón para hacerlo, especialmente si lo hacía sin consultarlo con nadie. Primero, básicamente, era uno de los jefes sin el título ni el sueldo, pero no me importaba, y eso significaba que se me buscaba para pedir ayuda sin tener las responsabilidades de los demás. ¿Verdad? Así que por eso el curso de los eventos fue tan extraño para todos los involucrados. Por esa época, había estado haciendo lo que llamábamos entregas a mitad de camino, donde en lugar de ir al destino de entrega me encontraba con otro conductor. A mitad de camino, intercambiábamos remolques y regresábamos. Hacíamos esto más a menudo en invierno, ya que estábamos basados en el norte y tratábamos de ser amables con nuestros compañeros del sur, que no estaban acostumbrados a en nuestros inviernos severos. En esta ocasión, nos acercábamos al final del trimestre y teníamos que hacer algunas entregas más, así que me ofrecía hacer un doblete donde básicamente los encadenaban. Problema, luego dejé ese remolque y salí a recoger el último que iba a ser un viaje un poco más largo. Así que decidí detenerme para pasar la noche, o al menos unas pocas horas para dormir. Vi un cartel de una área de descanso que se acercaba y decidí que esa sería mi mejor opción al entrar y estacionar. Avisé por radio que me detendría por la noche. Intenté llamar a mi esposa, pero sonó hasta que se fue al buzón de voz. Esperaba esto ya que trabajaba en turnos nocturnos, así que supuse que aún estaba allí. Decidí caminar para estirar las piernas y usar el baño al acercarme al edificio. Parecía que había suministros. Allí podía. A paquetes de agua, cigarrillos detrás del mostrador, dulces. Pero las luces estaban apagadas excepto una luz de emergencia y la puerta estaba cerrada. A veces he visto a una sola persona trabajando en estos lugares. Y cierran con llaves y salen a tomar un descanso, o algo así. Así que nuevamente, no fue un gran problema.
Fui al baño y ese lugar no se había mantenido en buen estado. Las puertas casi se caían. No había toallas de papel y había una botella normal de jabón de manos junto a un lavabo como las que encontrarías en tu casa. Pero estaba vacía y parecía que había estado vacía por un tiempo. Así que me fui. Regresé a la tienda y todavía estaba cerrada. Había una máquina expendedora vieja y deteriorada junto a la caja de hielo afuera, que parecía estar apagada, y no tenía nada en ella. Parecía tener algunas cosas en la máquina, pero había un cartel que decía que no podía dar cambio, así que solo aceptaba tarjetas. Ni loco iba a poner mi tarjeta en esa cosa. Así que simplemente dije que no importaba. Pero por eso también traigo pequeñas cosas para picar. En caso de situaciones como esta, volví a mi camión, comí algo de cecina y mezcla de frutos secos y me preparé para dormir mientras estaba acostado. Sentía que algo no estaba bien. No sentía que estuviera en peligro ni nada, pero más como si se suponía que debía estar en algún lugar o no estar en algún lugar, o casi como cuando estás olvidando algo. Pero no puedes recordar qué. Por si acaso mi sensación estaba equivocada. Me asegurémonos alrededor todo parecía normal y nada estaba alterado. Usé el baño una vez más y salí sin pensar mucho en la situación. Llamé por radio haciendo una broma y diciendo que estaba de vuelta en la carretera y continué. Probablemente llevaba 1 hora máximo de camino cuando comencé a recibir todo tipo de llamadas perdidas y alertas de mensajes en mi teléfono y varias llamadas por radio. Tomé el radio para preguntar qué estaba pasando y mi jefe empezó a regañarme, preguntándome dónde había estado, qué estaba haciendo y cosas así. Empezó a salirse de control. Así que terminé deteniéndome para averiguar qué demonios estaba pasando. Primero llamé a mi jefe para ver qué había pasado. Diré que nuestros camiones tienen rastreadores, así que pueden obtener nuestra ubicación, especialmente porque a veces transportamos suministros gubernamentales y de alto valor. Esto también ayuda en situaciones donde podemos terminar en un lugar donde no se supone que debemos estar para ver si alguien está haciendo algo mal o si podemos estar en problemas. Aquí es donde comenzaron los problemas para mí. Vieron que recogí el nuevo remolque y conduje un rato. Y luego dijeron que recibieron un mensaje de radio entrecortado de mí. Pero cuando me pidieron que repitiera no obtuvieron nada. Intentaron contactarme nuevamente y dijeron que sonaba como si alguien estuviera susurrando en la radio y luego no obtuvieron nada de mí. Sin embargo, también fueron notificados de que mi rastreador estaba fuera de línea. Esto ahora causó preocupación porque no sabían qué había dicho, si estaba en problemas y no tenían idea de dónde estaba. Así que intentaron llamar a mi celular y cuando fue directamente al buzón de voz, llamaron a mi esposa. Ella revisó sus mensajes y vio que tenía una llamada perdida de mí. Y cuando revisó el buzón de voz, solo era estática y parecía que alguien estaba susurrando nuevamente. Pero no podía entender lo que se decía entre mi buzón de voz y mi trabajo. Llamándola estaba un poco preocupada y trató de llamarme, pero obtuvo lo mismo. Ni siquiera obtuvo una respuesta a sus mensajes de texto. Para todos los demás, simplemente había desaparecido y no tenían forma de rastrearme excepto enviar a personas a la ubicación y seguir el camino para buscarme. Y seamos realistas, la policía tenía cosas más importantes que hacer. Les dije que estaba bien
y que lo había estado. Expliqué que terminé en una área de descanso entre estos marcadores de kilómetros y expliqué cómo se veía. Me disculpe por preocupar a todos, incluida mi esposa, porque eso fue una tormenta por sí sola al calmarla. Y les dije que estaba en cametino, como de costumbre. Una vez que llegué a la entrega, les informé a mi trabajo y a mi esposa que estaba de regreso sin planes de detenerme, a menos que fuera para gasolina o comida. Sin embargo, y mi jefa, Agatha, me llamó y me preguntó sobre esta parada a la que fui. Le expliqué nuevamente dónde estaba aproximadamente ubicada y cómo se veía. Y ella dijo que no podía encontrar ninguna área de descanso en esa área. Agatha ha estado allí casi tanto tiempo como yo, así que sabía que no estaba bromeando, sino que estaba más preocupada por el área, o si había bloqueadores o algo así, ya que podría ponerme a mí u otros camioneros en peligro. La molesté diciendo que si no me creía, siempre podía detenerme nuevamente y tomar fotos para obtener una mejor ubicación. Pero ella dijo que no me preocupara. Así que salí para poder llegar a casa por unos días con mi esposa y mi cama de camino de regreso. Sin embargo, realmente empezó a molestarme sobre este lugar con todo, viéndose tan antiguo, nadie estando en la pequeña tienda, y simplemente teniendo una sensación extraña. Quería encontrar este lugar nuevamente, como dije. He estado haciendo esto por un tiempo, así que estoy acostumbrado a estas carreteras y direcciones fuera de Google. Vi la salida y decidí hacer una parada rápida antes de terminar mi viaje. Llamé por radio y les dije que estaba haciendo una parada rápida, y a diferencia de la última vez, recibí una respuesta diciendo que recibieron el mensaje. Básicamente, sin embargo, una vez que tomé la salida, el camino parecía ir más largo de lo que recordaba, pensando para mí mismo. Tal vez es porque vengo del otro lado, y este lado es más largo, excepto que no había nada más que la carretera. Simplemente se detenía el concreto y todo había un campo grande y cubierto de maleza al lado. Pero no había nada allí. Ningún edificio, ninguna tienda, ningún baño, ninguna máquina expendedora. Ni siquiera un letrero que mostrara cómo se llamaba el lugar. Me quedé sin palabras y sin explicación. Estuve aquí hace menos de 12 horas y todo había desaparecido. Miré alrededor para ver si me faltaba algo, pero no había nada. Incluso tenía señal y llamé a mi esposa mientras estaba parado en el campo, explicándole lo que estaba pasando. Ella me dijo que no se sentía cómoda con la situación y me pidió que simplemente me fuera y regresara lo antes posible, lo que ella dice. Va, así que me fui. Tomé una foto rápida de la rampa de salida y del campo, como recuerdo. Pero eso es todo lo que tenía para dar una explicación. Ahora desearía haber usado la máquina expendedora. Después de todo, de todos modos, regresé y expliqué todo a Agatha. Y hasta le mostré la foto del campo. Nadie sabe qué pensar de esto, y todos estamos de acuerdo en asegurarnos de recibir una respuesta por radio antes de desconectarnos por la noche. Y desde entonces hice justamente eso. Y también comencé a evitar áreas de descanso que no conocía. Esta única dimensión es suficiente para música. No tuve la mejor vida en Miss B, y parte de mis 30 después de la secundaria. Mis padres me obligaron a ir a la universidad.
El problema con eso era que no tenía ningún interés en la universidad, ni tenía la más mínima idea de qué quería especializarme o qué me interesaba. Su solución fue obligarme a estudiar lo que hacía mi padre, que era ingeniería eléctrica, como era de esperar, no lo entendía. Luchaba con ello y como no obtenía las calificaciones que querían, me amenazaron con dejar de pagar. Y poco después cumplieron con la amenaza. Apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, porque por supuesto no podía vivir con ellos. Así que no había manera de que pudiera pagar la matrícula. Así que abandoné los estudios. Las cosas solo empeoraron. Desde allí perdí mi trabajo. No pude encontrar otro. Y ya no pude pagar el alquiler. Así que empecé a saltar de sofá en sofá, entre los pocos amigos que tenía. No era el lugar para estar. Lo odiaba. Y me causó una depresión severa. No tener dinero para hacer cosas por ti mismo. No poder mantenerte. Y ser una tercera. Rueda realmente me afectó. Así que tuve que hacer un cambio. Uno de mis amigos con los que me quedé se estaba convirtiendo, y de hecho se convirtió en un mecánico de diésel, así que me consiguió un trabajo con él. No era mecánico, pero básicamente era su asistente. Traía las herramientas, fluidos, barría, cosas así. Sin embargo, con el tiempo, me interesaron los camiones. Así que observaba a los mecánicos, conocía a los conductores e incluso fui en algunos viajes con ellos. Honestamente, fue genial. Era la cosa más divertida que había tenido en mucho tiempo. Esto me llevó a obtener mi licencia de conducir y eventualmente me convertí en camionero. Y me encanta. Perdón por la larga introducción, pero quería explicar un poco mi pasado para entender mejor la razón de mis decisiones. Debido a esto me he convertido en una persona muy comprensiva y generosa. Odio ver a la gente con mala suerte porque he estado allí. Así que siempre trato de ayudar donde puedo, incluyendo recoger a personas que necesitan un viaje. Ayudar a gente al costado de la carretera. Cosas así. Definitivamente, me ha metido en problemas antes. Pero tengo algunas experiencias aquí que siempre recordaré. Estaba a mitad de camino a mi destino cuando me detuve en un pequeño restaurante para comer. Noté que había una chica joven en uno de los puestos cerca de la parte trasera. Se veía mal. Su cabello era un desastre, como si no se hubiera cepillado. Llevaba una sudadera vieja que parecía sucia y tenía agujeros, y la capucha parecía que estaba casi arrancada. Lo único que tenía delante era un vaso de agua con limones, y había preguntado a la camarera sobre los acompañamientos que podía obtener en lugar de una comida completa. Y ese tipo de cosas me duele ver. Obviamente había pasado por algo, y sentí la necesidad de acercarme. Noté que tenía un plato de sémola, así que le pedí a la camarera que le trajera un guiso cuando se lo llevó. Me señaló a mí, y la chica empezó a llorar. Tomó su comida y vino a sentarse conmigo para terminarla y me dio las gracias. Hablamos un rato, y supe que estaba tratando de empezar su vida de nuevo. Me recordó a mí mismo. En ese entonces, lo que me hizo querer ayudarla más, le pregunté a dónde se dirigía, y quería ir más al oeste, porque tenía amigos allí que podrían ayudarla. Eso resultó ser a donde yo me dirigía, así que me ofrecí a llevarla lo más lejos que pudiera. Esto pareció animarla,
Así que después de terminar nuestras comidas, nos dirigimos de vuelta a mi camión, donde le di una botella de agua extra, algunas barras de proteína y un abrigo extra que tenía por si acaso nos acomodamos. Y salimos. El viaje comenzó bien. Tuvimos una pequeña charla sobre lo que nos gustaba. Le conté un poco sobre mi pasado y le dije que entendía su forma de pensar y que pensaba que había hecho lo correcto si la hacía más feliz. Por supuesto, ella me miró entrecerrando los ojos, como si estuviera confundida o sospechosa al principio, y dijo: ¿por qué dirías eso? Estaba confundido, pero simplemente me mencioné lo que me había dicho antes y le dije que merecía ser feliz. Entonces pareció cuestionarme y preguntó si conocía a sus padres o si me habían enviado ellos. Traté de explicarle que no tenía idea de quién era más allá de lo que me había contado y que definitivamente no conocía a su familia. Luego se quedó callada y cuando la miré parecía que estaba a punto de llorar. Algo definitivamente estaba mal aquí, pero no sabía qué hacer o decir. Después de unos segundos de silencio, traté de disculparme diciendo que no quería preocuparla o molestarla, solo que estaba feliz de que también encontrara la felicidad. Entonces empezó a llorar. A mares la dejé desahogarse mientras conducía en silencio, y luego pareció comenzar a tener una conversación consigo misma, y la conversación parecía tener tonos ligeramente diferentes, como si uno fuera calmante, mientras el otro parecía enojado. Esto es lo que recuerdo, pero probablemente no sea literal, ya que ha pasado. Algunos años él solo está siendo amable, te dio cosas sin pedir nada a cambio. Espera hasta casa, ni espera hasta que lleguemos y exija reembolso. Él no haría eso. Es diferente. Puedo notar. Oh, eso es lo que dijiste sobre Bob. En el minuto que lleguemos, te pedirá un favor. Te entregará en un santiamén. No lo haría él. No sabe lo que pasó. Oh, sí, lo sabe. Puedo notar. Primero pensé que me estaba hablando a mí, pero cuando no respondió a mis disculpas y simplemente continuó, no supe qué más hacer excepto dejar que se desarrollara. Así que lo hice después de que esto continuó. Por un rato se tapó los oídos y gritó: «Dejen de asustarme». Así que me detuve y le pregunté si estaba bien y si necesitaba ir al hospital o algo así. Y ella dijo que no traté de consolarla, diciendo que solo estaba haciendo esto para ser amable. No quería nada a cambio, y puse mi mano en su hombro para consolarla, sin ser demasiado invasivo. Lo que no noté fue que esta chica tenía un cuchillo, y ahora lo estaba a punto hacia mí. Levanté las manos nuevamente tratando de calmarla. Mientras ella continuaba hablándome, supongo empezó a decir cosas como: «Te dije que no te metieras más conmigo, ¿verdad? Esto es tu culpa. Te merecías lo que te pasó. Si me hubieras dejado irnos ambos, todavía estaríamos aquí». Así que ahora estaba un poco preocupado por mi seguridad. Si llegaba el momento, probablemente podría haberla sometido, pero definitivamente había algo mal aquí, y siento que eso no habría ayudado a la situación. Me quedé en silencio hasta que se reclinó en su asiento, y la observé mientras guardaba el cuchillo en su bolsillo. Le dije de nuevo que realmente no quería nada de ella, y dije que solo quería mantenernos a ambos seguros y que la llevaría a donde necesitara. Y erré.
Entonces me dijo que solo condujera. Así que eso fue lo que hice. Me puse de nuevo en la carretera y puse algo de música para tratar de aliviar la tensión y el silencio. Después de un rato me preguntó si sabía dónde estaba el hospital. Al más cercano, le dije que podía encontrar uno y comencé a dirigirme hacia uno. Estoy feliz de ayudar a las personas, pero me sentí tan aliviado cuando encontramos un hospital y ella me pidió que fuéramos allí. Mientras me acercaba comencé a despedirme y a decir que me alegraba de haber ayudado, cuando ella me interrumpió y dijo: «Él está muerto». No supe cómo responder, pero creo que solo dije: «Oh, ¿qué?». Entonces, ella explicó: «Está bien, ya no puede hacernos daño». Luego sonrió, tomó su mochila y me estrechó la mano mientras entraba al hospital. Ni siquiera obtuve su nombre. No sé a qué se refería con eso. Quién estaba muerto y nada más de su historia, ni siquiera sé de dónde vino. Así que realmente no pude buscar nada sobre ella. Pero si lo que dijo es verdad, espero que haya recibido la ayuda que necesitaba y me alegra que al menos haya confiado en alguien para ayudarla. Otro evento en el que me encontré fue afortunadamente evitado antes de que pudiera ser mucho peor. Conduzco por muchas carreteras, especialmente de noche o temprano en la mañana, cuando está bastante vacío. Así que cuando veo gente varada al costado de la carretera con sus coches averiados, trato de ayudar donde puedo. Esta vez tenía uno de esos remolques de tamaño medio. Así que era mucho más pequeño de lo habitual y más fácil de detener. No recuerdo en qué estado estaba, pero sí recuerdo que era del sur y hacía calor, un calor insoportable. Vi un coche al costado de la carretera con un hombre caminando de un lado a otro. Detrás de él, lo vi lo suficientemente lejos para reducir la velocidad y detenerme frente a él. Fue entonces cuando corrió hacia mi lado y dijo que el coche parecía estar sobrecalentado y preguntó si tenía agua que pudieran usar en lugar de anticongelante. Hasta que llegaran a la ciudad no había visto otro coche en bastante tiempo. Así que probablemente tuve suerte de encontrarlos y acepté ayudar. Salí de mi camión y empecé a caminar hacia el coche cuando noté a una mujer en el asiento delantero sosteniendo un bebé pequeño de nuevo. Realmente me afectó emocionalmente, ya que mi esposa acababa de tener a nuestro primer hijo ese año y quería ayudar. Miré bajo el capó y noté que el motor todavía estaba extremadamente caliente. Él dijo que había estado allí un rato, esperando a que alguien viniera a ayudar, pero que dijeron que tardarían unas horas en llegar. Pensé que debería haberse enfriado ya, pero lo atribuía que tal vez era porque todavía estaban al sol. Comencé a abrir el depósito para poner el agua. Cuando noté que estaba lleno, podías ver el líquido allí. En este punto, el tipo estaba al lado de la mujer hablándole muy suavemente, casi susurrando, siendo ingenuo. Les dije que parecía que su depósito estaba lleno y mencioné que podría haber otro problema. Y pregunté si alguna de sus luces se había encendido. Entonces tardó un minuto en responder y me dijo que las llaves estaban en el encendido. Si quería comprobarlo, pensé que era raro. Al principio, cuando la mujer seguía sentada en el coche con el bebé, pero fui y me subí al intentar encenderlo. Noté que en realidad no giraba algo completamente diferente a un problema de anticongelante. Los miré y noté que mientras él tenía una expresión muy seria en su rostro,
Ella parecía nerviosa, les dije. Mis pensamientos y volví al capó para ver si podía probar mi teoría. Y fue entonces cuando noté movimiento en mi visión periférica al lado de Larsen. Estaba la barandilla, pero luego se elevaba a una colina cubierta de hierba con árboles al principio. Pensé que veía los árboles balanceándose, pero los árboles no tienen brazos ni llevan armas. Me di cuenta de lo que estaba pasando aquí. Les dije que sabía cuál era el problema y que iba a buscar algo en mi camión. Empecé a caminar rápidamente de regreso cuando noté a otro hombre saliendo de los árboles con un maldito machete hacia mi camión. Rápidamente cerré las puertas con llave y arranqué mi camión mientras el tipo empezaba a golpear mi ventana, exigiendo que saliera. Me fui tan rápido como pude y vi como otros 2 tipos salían de detrás de los árboles. Más tarde supe que esto es en realidad una táctica común en la carretera. Hacen que alguien se detenga, lo roban de todo lo que tienen y luego se van. Afortunadamente me di cuenta antes de que fuera demasiado tarde, pero todavía estoy enojado conmigo mismo por caer en eso. Todavía trato de ayudar a las personas donde puedo. Pero ahora con una esposa y 2 hijos en casa, soy mucho más cauteloso acerca de lo cerca que me acerco a la gente. Así que, recuerden, no todos los camioneros son estos tipos duros y extraños. Algunos de nosotros solo queremos ayudar y luego llegar a casa sanos y salvos, pero tampoco sean tan crédulos y abiertos como yo, y simplemente tengan cuidado ahí fuera. He sido camionero durante la mayor parte de mi vida adulta. Es una carrera gratificante. Si te gusta estar en la carretera abierta, y elegí este trabajo por esa misma razón, quería ver el país, quería conducir en medio de la nada y simplemente estar solo. Puede ser un trabajo solitario, claro, pero creo que por eso me gusta. Nunca he sido muy sociable. Probablemente podría hablar durante horas sobre la psicología de por qué me gusta estar solo. Probablemente algún trauma en mi infancia o algo así, pero realmente creo que preferiría contarte sobre la única vez que casi dejo de ser camionero. Esto sucedió a principios de los años 50. 2000, alrededor de 2003 o 2004. Yo tenía 30 y tantos años en ese momento y había estado conduciendo un camión para una empresa de transporte de tamaño mediano durante unos 5 años en ese entonces. Y aún ahora siempre he sido muy cuidadoso con la forma en que me manejo cuando estoy. Nunca excedí mis horas de conducción, siempre dormía cuando debía y me aseguraba de estar en buen estado antes de salir a la carretera. Había visto a algunos camioneros cometer errores graves cuando estaban cansados y no iba a ser uno de ellos. También controlaba mi consumo de cafeína, música. Limitándolo cuando estaba en la carretera, mantenía mi distancia de otros autos y simplemente seguía las leyes. Todo eso. Dicho por alguna razón, hay personas que simplemente no parecen entender que mi vehículo gigante necesita una cantidad significativa de distancia para detenerse en comparación con un automóvil promedio. Nunca entenderé por qué la gente decide cortarnos el paso en la autopista con casi literalmente ningún espacio o distancia entre nosotros, o conducir en lo que obviamente es un punto ciego para nuestro camión. Perdón por divagar un poco en esta historia, solo quiero dejar claro que nosotros,
Los camioneros hacemos lo mejor que podemos para controlar nuestros vehículos, pero necesitamos que todos los demás presten un poco más de atención y sean un poco más cautelosos al pasar o conducir cerca de nosotros este evento específico. Es uno que realmente me afectó por razones que pronto serán obvias, pero también fue uno que no tenía sentido. Para mí, era principios de primavera aquí en los Estados Unidos y estaba Endo, por una parte del medio oeste que había sido particularmente seca ese invierno. Cuando tenemos inviernos secos, aquí las primeras lluvias de la primavera pueden ser particularmente peligrosas, ya que todo el aceite y la mugre secos en la carretera comienzan a salir a la superficie. Esto causa grandes manchas resbaladizas, casi como hielo negro. Había llovido esa mañana antes de salir a la carretera, así que sabía que necesitaba ser extra cauteloso al conducir por partes de la autopista, que solo tienen 2 carriles. Me preparé. Salí a la carretera y estaba conduciendo a un buen ritmo, cuando vi un vehículo en mi espejo lateral con un conductor que parecía agitado. Creo que esa es la mejor manera de describirlo. Lo vi solo por un momento cuando eché un vistazo al espejo. Noté la expresión en su rostro y me preparé para la posibilidad de que hiciera algo estúpido. Nota al margen. Puedes decir mucho por la expresión que tiene alguien en su rostro, y esto incluye si van a ser agresivos en la carretera. Es algo que aprendí en el camino, así que sabía que este auto iba a ser un problema. Y mi primer instinto fue simplemente dejarlo pasar. Así que solté un poco el acelerador y desacelera suficiente espacio para adelantarse. Lo miré mientras pasaba junto a mí, y para mi sorpresa, este tipo me estaba haciendo un gesto obsceno y gritando algo que obviamente no podía oír. Sacudí la cabeza y miré hacia adelante, pensando que era mejor ignorarlo y seguir adelante. Lo observé adelantarse un poco, pero aún en un punto donde la parte trasera de su camioneta estaba adyacente a mi camión. Pensé que iba a pasar demasiado cerca, pero, para mi sorpresa, trató de desviarse hacia mí, como si intentara golpearme con la parte trasera de su vehículo. Lo vi a tiempo y me moví ligeramente hacia el arcén, pensando: Dios, ¿cuál es el problema de este tipo? En este punto de esta parte del camino, realmente no había otros vehículos alrededor. Solo éramos él y yo. Así que me moví a la derecha. Desacelero para dejarlo adelantarse unos metros y luego volví a la carretera. En unos segundos, en ese momento, él estaba por delante de mí, por un par de longitudes de coche, así que asumí que iba a seguir adelante y ser un idiota en otro lugar. Ojalá eso fuera lo que hizo, porque en lugar de eso comenzó a frenar y desacelerar. Empecé a hacer lo mismo. Hubo un poco de ida y vuelta entre él y yo, acelerando y desacelerando hasta el punto en que realmente me estaba molestando. Luego esa molestia se convirtió en pánico y terror inmediatos, en lugar de simplemente desacelerar su coche para molestarme. Realmente frenó de golpe. En ese momento ya estaba de nuevo a una velocidad decente, porque no pensé que sucedería mucho más allá de sus pequeñas desaceleraciones y aceleraciones. Frené tan fuerte como pude y traté de moverme hacia la derecha para minimizar la colisión, porque eso era lo que iba a suceder. Una colisión.
sin importar lo que hiciera. Como mencioné antes, la carretera estaba algo resbaladiza, y al frenar de golpe y moverme de lado, terminé chocando su camioneta en un ángulo que hizo que volcara y se arrastrara frente a mí. Hice todo lo posible por intentar controlar la situación y traté de causar el menor daño posible. La desafortunada verdad era que no había manera de minimizar el daño con cómo habíamos conectado las condiciones de la carretera y el hecho de que luego supe que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Cuando la camioneta volcó, fue lanzado hacia el lado del pasajero del vehículo y eventualmente expulsado a través del parabrisas roto de su camioneta cuando todo terminó. Estaba llamando para reportar la situación y pensé que iba a desmayarme. Sentía ganas de vomitar y llorar al mismo tiempo. Y una parte de mí tenía esta horrible sensación de que este accidente había sido fatal. Después de que llegaron la policía y los paramédicos, les conté lo que había sucedido. Tenía una cámara de tablero muy básica que grababa imágenes durante unos 20 minutos a la vez. Me asegurémonos lo dejó frente a mí. En ese momento exacto, no tengo idea de por qué estaba actuando de la manera en que lo estaba. No tengo idea de qué pasaba por su mente cuando pensó que era una buena idea frenar de golpe frente a mí así. Pero sí sé que su muerte ha pesado en mi conciencia. Desde ese día he tenido pesadillas reviviendo la situación. He perdido el sueño por el hecho de no poder prevenirlo y he estado viendo a un terapeuta para intentar superarlo porque se acerca el 20º aniversario el próximo año y todavía me atormenta. Quiero terminar esta historia con una advertencia a las personas que conducen imprudentemente. Por ahí, por favor, deténganse cuando te pones al volante de tu máquina de muerte de 2 toneladas y conduces como un idiota. Estás poniendo en riesgo a todos los que te rodean, y te recomiendo encarecidamente que dejes las payasadas cuando conduzcas cerca de camiones. Puede que te sientas invencible en la carretera, pero te aseguro que no lo eres. Música. Conocí a un chico que me dijo que me llevaría a aventuras y haría mi vida emocionante. Poco sabía yo que el mundo seguro en el que había crecido estaba a punto de ser destrozado. Vivía en un pueblo pequeño y nunca había viajado fuera de mi estado. Nunca experimenté la vida de la manera que otros lo harían. Estábamos un poco protegidos del gran crimen y otras cosas que sucedían en todo el país. Así que mi ahora ex decidió llevarme en un viaje como conductor de camión de larga distancia en muchos casos. Fue una gran experiencia. Hubo muchos momentos divertidos y pude ver la mayor parte de los Estados Unidos. Pero la vida en el transporte es dura. Estar en la carretera, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no es fácil estar encerrado en un pequeño camión con alguien tanto tiempo. Hará que cualquiera se vuelva loco. La vida en la carretera es muy diferente ahora de lo que era cuando yo estaba en el transporte. Las personas ahora tienen avances en tecnología y la capacidad de ver tu canal favorito de YouTube, navegar por la web o jugar en tu teléfono para mantenerte ocupado. La única forma de entretenimiento que teníamos era ver uno de los pocos de IDCT, leer otro libro o hablar por la radio. A menudo optamos por hablar por la radio
Y esto se convirtió en nuestra versión de las redes sociales, mucho antes de que Facebook, Instagram o Twitter fueran siquiera una idea. Al igual que hacemos ahora, creamos una identidad o un personaje diferente para ocultarnos, mientras interactuamos con personas que básicamente eran extrañas. Créeme, los camioneros pueden ser espeluznantes y mantener un poco de anonimato. Es a menudo la única manera de mantenerse seguro en la carretera. Cuando eres camionero adquieres un apodo para la CB. El de mi ex era Ninja Dwarf, enano ninja, para su seguridad, y la mía ya que yo era una bebé de apenas 20 años y soy de Alaska. Así que el mío terminó siendo Northern Exposure. Exposición del norte de nuevo por razones de seguridad durante el tiempo. En la carretera conoces a mucha gente loca y ves un montón de cosas locas, y me refiero a un montón de cosas locas. La gente a menudo escucha historias de cosas que suceden en la carretera. La mayoría de ellas son más asquerosas que aterradoras. Ya sabes, como conductores que se vuelven demasiado amigables con su compañero de cabina, ya sea un perro, un gato o incluso una cabra. Pero esta vez fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido en mi vida. Y cuando se trata de eventos extraños e inusuales, mi vida está desafortunadamente llena de ellos. ¿Alguna vez has tenido escalofríos por la voz de alguien? Como estar completamente asustado de hablar con alguien. Una voz que te hace pensar que la persona al otro lado no está bien. Ese era este tipo. Algo sobre él. Simplemente me ponía la piel de gallina y solo había escuchado su voz a través del crujido de la radio. CB. La CB comenzó a crujir y escuchamos una llamada distante apenas se podía. Escuchar una voz a través de la estática, pero eventualmente se acercó lo suficiente como para que pudiéramos escucharlo. Claramente debía estar a unos 80 kilómetros o más detrás de nosotros, porque aún era débil, pero nuestra radio CB estaba ajustada y podía realmente alcanzar y tocar a alguien, así que podíamos escucharlo a través del ruido de la CB. Entonces, lo escuché esa voz. Es difícil de explicar, pero la mejor manera en que podría describirlo sería como cuando Heath Ledger habla como su Joker en la película de Batman. Había algo simplemente raro en ella, y me dio escalofríos. Simplemente dijo: «Hola, Pete, púrpura el color de nuestro camión. ¿A dónde te diriges?» Mi ex le respondió diciendo que íbamos a Arkansas. El conductor dijo que iba en la misma dirección y preguntó si podía acompañarnos, y se presentó como Maniac. Maníaco corríamos de una costa a la otra y de vuelta. El tipo siempre parecía estar recorriendo la misma ruta que nosotros, pero nunca habíamos visto físicamente su camión. Él lo describió como un Peterbilt 378 de nariz larga, negro con un protector de cejas y una defensa de ganado. Según él, transportaba una caja seca desde California hasta Florida, lo que explicaba por qué siempre parecía estar yendo o viniendo por la I-10. Una semana cuando íbamos de Florida a Los Ángeles. Lo alcanzamos en su viaje de regreso desde Redmond, Washington, hasta Baton Rouge. Luisiana nos dijo que se reuniría con nosotros en Nevada cuando volviéramos, porque para entonces habríamos agotado nuestras horas y necesitaríamos descansar.
Dijimos que sí. Aunque yo no quería conocer a este tipo, mi ex se había hecho amigo de él. Así que le dimos una ETA sobre cuándo estaríamos de regreso en el área, en qué parada de camiones estaríamos, y le dijimos que nos encontraríamos para una comida con él. Esto fue antes de que la idea de tener un teléfono celular para algo más que emergencias fuera una cosa así, que no era como si pudiéramos llamarlo. Cuando estuviéramos en el área acordamos y seguimos nuestro camino. Mi ex siguió hablando con él, hasta que las radios ya no alcanzaron. Terminamos nuestra carga y nos dirigimos a Las Vegas, a la parada de camiones que acordamos, y esperamos. Las Vegas es un lugar sombrío para los camioneros en general. Mucho crimen y muchas cosas malas pasan. Así que esperamos en el camión. Finalmente nos aburrimos y entramos a la parada de camiones por un rato. Esperamos y esperamos, y eventualmente matamos el tiempo suficiente como para tomar otra carga. Así que nos fuimos sin haberlo conocido en Nevada. Pero unos meses después lo encontramos en Oklahoma. Habíamos escuchado algunos rumores en la radio sobre estas lagartijas de estacionamiento, prostitutas de paradas de camiones, siendo brutalmente asesinadas en paradas de camiones en Texas, o Arkansas, Mississippi, Luisiana y Tennessee. Pero lo tomamos como drama en la radio. Después de todo, no teníamos literalmente nada mejor que hacer que inventar historias de camioneros. Seguimos escuchando sobre ello, e incluso se lo mencionamos a Maniac. Él solo se rió y dijo: «Debe ser un enfermo de verdad. Haciéndolo debe ser solo una historia, porque si fuera verdad, ya lo habrían atrapado». Apuesto a que incluso ha dejado huellas o semen en la escena del crimen con lo sangriento y ordenado que fue. Apuesto a que quiere ser. Atrapado parecía una cosa extraña de decir, pero él era un tipo muy extraño, así que estaba totalmente en su carácter. Maniac siguió su camino, y nosotros el nuestro. Y después de un tiempo, me olvidé de este extraño comentario. Avancemos unas semanas y estábamos en Mississippi, y escuchamos una voz familiar en la radio. O era Maniac. Habíamos tomado un fin de semana largo, porque era el día del trabajo y la mayoría de las compañías estaban bien con que los conductores tomaran un día libre adicional. Nuestro plan era llegar a este lago en medio de la nada. Íbamos a dejar nuestro remolque y salir con el camión sin remolque. Así que charlamos y él dijo que se dirigía a Tennessee y que saldría a la mañana siguiente. Así que acortando nuestro muy necesario descanso y evitando el fin de semana en el lago, mi ex decidió correr con él para tener a alguien con quien hablar. Habíamos tenido una discusión antes y yo no le estaba hablando, y él absolutamente odiaba el trato de silencio. Nuestra carga debía entregarse en Carolina del Norte en unos días. Así que estar unas horas antes de la fecha límite solo significaba que estaríamos en la cima de la línea para recoger nuestra carga de regreso. Ganancia total. Salimos esa mañana y nos dirigimos hacia allí. Los chicos decidieron que nos detendrían en Tennessee y finalmente, después de unos meses de charlas, nos conoceríamos. No teníamos miedo de encontrarnos con él, pero yo todavía estaba muy nerviosa. No era una persona débil. Crecí con 15 chicos en la casa y era conocida por ser peleadora. Mi ex era un tipo más grande. Medía 1,90 m y pesaba unos 130 kilogramos en teoría. Podríamos con él si fuera necesario. La única manera en que podría superarnos era si tuviera un arma.
lo cual en ese entonces era altamente ilegal tener en los camiones y si te atrapaban era tiempo de cárcel. Sin preguntas, con nuestra compañía teníamos estaciones de combustible muy específicas que podíamos usar. Paraos. Ostar Maniak era un operador propietario, así que podía ir a cualquier parte. Maniak dijo que ya se había detenido a repostar y tomar una ducha, pero que dejaría su remolque y nos encontraría en la estación de servicio Flying Joda, que estaba en la carretera desde donde él estaba, que creo que era una estación de combustible, Loves. Así que nos preparamos para repostar. Tomamos una ducha y conseguimos un puesto en el restaurante. Esperamos unos 45 minutos antes de pedir comida. Y esperamos, nadie apareció. Y no había manera de contactarlo. Mi ex no era un hombre paciente. Así que comimos y luego regresamos al camión. Recuerdo que estaba oscuro y húmedo. Probablemente eran las 10 de la noche, o así. No había mucho ruido en esta parada de camiones, lo cual era inquietante. Una parada de camiones silenciosa. Es una parada de camiones espeluznante. Caminamos a través de la isla de combustible para ser recibidos con un montón de luces parpadeantes. No es raro que atrapen a las lagartijas o que los conductores se involucren en cosas que no deberían. Así que no pensamos mucho en ello. Policías en una parada de camiones van de la mano. Pero esto era más que solo las típicas travesuras de las paradas de camiones. Pasamos por unos 12 camiones o así. Esta era una de las Flying Hot más grandes, así que probablemente podría acomodar unos 80 camiones y remolques. Si te ibas todo el camino de vuelta a la tierra, y luego podrías colocar una docena o más de camiones en el lote de tierra que era donde estaba nuestro camión. Ahora soy una chica con curvas. No gorda, pero no parezco que pertenezca a una parada de camiones. Estaba acostumbrada a que los conductores me miraran de manera espeluznante. Siempre me acosaban y me molestaban por ser una lagartija. Aunque yo era conductora, de hecho, hay algunas paradas de camiones que no son seguras para caminar. Sola estaba caminando con mi ex, y no estábamos tomados de la mano ni nada, pero era obvio que estaba con él. Caminamos por la carretera y vimos un camión sin remolque estacionado en un lugar completo. Pensé que era raro que estuviera en un espacio para camiones sin remolque. Típicamente los camiones sin remolque se estacionan al final de una fila y dejan los grandes espacios para camiones con remolque. Porque eso era de nuevo otra regla no escrita. Los camioneros caminamos junto al camión sin remolque. Era un camión oscuro, tal vez negro o azul oscuro, con una defensa de ganado y una ceja. No recuerdo qué tipo de camión era, solo que se veía un poco amenazante en la oscuridad. El código de los camioneros de la vieja escuela era que si estabas buscando compañía, el conductor se estacionaría y dejaría su luz de lectura roja encendida para indicar a las lagartijas que el conductor estaba buscando entretenimiento. El tipo estaba sentado en el asiento del pasajero. Tenía su luz de lectura roja encendida. Así que podía ver su cara. Estaba un poco distorsionada, pero me dio la sonrisa más espeluznante y luego rápidamente cerró sus cortinas. Estábamos a unos 6 camiones del camión sin remolque. Podía ver su camión desde el nuestro. Recuerdo mirar hacia atrás y ver esa luz roja
aún iluminando la ventana del puerto en la puerta del pasajero, y una pequeña rendija en la cortina mostraba un punto oscuro. Todavía nos estaba mirando, a pesar de lo cálido que estaba. Un escalofrío recorrió mí y tuve una sensación muy incómoda. Mi estómago se retorció con una repentina sensación de miedo. Finalmente llegamos al camión y encendimos la CB para nuestro entretenimiento nocturno y para ver si podíamos contactar a Maniac, para ver cuál era el problema. El murmullo era sobre todos los policías, la ambulancia, el camión de bomberos y la DOT. Toda la conmoción estaba básicamente frente a nosotros. Pero 2 filas arriba, la gente decía que había una lagartija muerta y que era como algo horrible. Un conductor comenzó a tratar de explicarlo, pero luego le dijeron que tenía que callarse por un oficial de policía, siendo las personas entrometidas que somos. Mi ex y yo saltamos del camión para investigar. Nos escabullía y logramos acercarnos a la escena. Ya sabes cuando escuchas la frase, hay cosas que no se pueden dejar de ver. Esta era una de ellas. La mujer, lo que quedaba de ella, había sido atada al remolque y luego alguien soltó el perno rey, la pieza que los bloquea juntos, y bajó el tren de aterrizaje. El conductor, que ahora estaba sentado en la parte trasera de un coche de policía esposado con la cabeza colgando floja y la frente en el respaldo del asiento, lloraba grandes sollozos pesados en su camisa. Podíamos escucharlos a través de la puerta cerrada, llorando, que no tenía nada que ver con eso, y rezando a Dios para ser perdonado por lo que había hecho el pobre conductor. Obviamente, no había hecho una revisión de seguridad antes de salir, y simplemente decidió salir de su espacio. Mientras ella estaba atada, fue desgarrada por la mitad, sin entrar en detalles. Puedo decirte que un cuerpo humano normal nunca debería verse así. Era como algo que verías en una de esas películas de Saw. Recuerdo tan vale. Armé hacia atrás y chocar con otro conductor. Él solo me miró pálido y parecía que iba a enfermarse, ¿no? Manejo bien esa función corporal, así que me alejé rápidamente de él y al regresar al camión casi corría de regreso, sin importarme que debería haber porque él tenía las llaves. Llegué al camión y tiré de la puerta, pero no se abría. Así que corrí a la parada de camiones a toda velocidad. Iba a enfermarme y prefería que la gente no me viera. Pasé por el lugar donde estaba estacionado el camión sin remolque y se había ido. Mi ex llegó a la parada de camiones buscándome y dijo que me acompañaría de regreso al camión para que pudiera dormir. Sí, claro, como si pudiera dormir después de ver eso. Encendió la radio y comenzó a hablar con los otros conductores. Nadie había visto nada. Ni siquiera había habido mucho tráfico de lagartijas. La policía había estado trabajando horas extras limpiando las paradas de camiones. Después de que se enteraron de los primeros asesinatos, me senté en la litera y simplemente miré. Por el parabrisas, las luces parpadeantes, hubo un golpe en la puerta.
Un oficial de policía dijo que estaba tomando declaraciones de todos en la parada de camiones, dándonos el resumen sobre seguridad en números y no ir. Era a ningún lado. Solos no planeaba dejar el camión. Le conté sobre el tipo. Espeluznante me sonrió en el camión sin remolque y la descripción del camión. El oficial no veía el sentido de que le contara sobre un tipo. Espeluznante, pero tomó la información de todos modos. No creo que haya dormido durante días después de eso. Solo seguía viendo esa imagen, flashes pasando por mi cabeza. La imagen vívida de su cara tenía un trapo rojo en la boca y cinta adhesiva fuerte alrededor de sus muñecas atándolo porque tenía moretones en el estómago y en la cara. El rímel corriendo por sus mejillas y el olor como carne podrida y sangre. Me pone el estómago revuelto, solo de pensarlo. No parecía afectar a mi ex. Siguió adelante, como si no fuera nada grande o especial. Después de unas semanas, finalmente logré sacar la imagen de mi cabeza. O al menos finalmente, me convencí de que no era real y solo era una escena de una película de terror. De cualquier manera estaba contenta por el momento de tenerlo fuera de mi mente. Adelantemos hasta febrero. Unos 3 meses después de ese incidente, nos dirigíamos a Nueva Orleans. Estaba súper emocionada de ver el área y con suerte poder asistir al Mardi Gras. Quería visitar los cementerios para ver los mausoleos y entrar en las tiendas de vudú y demás. Teníamos unas pocas horas extra para pasar allí. Así que estaba feliz cuando mi ex dijo que podíamos pasear. Nos estacionamos en una pequeña parada de camiones. Era una que no aparecía en los grandes mapas de Rand McNally que nos habían contado otros conductores. Realmente no era más que un agujero en la pared. Una tienda de mamá y papá, con un pequeño lote de tierra y un poste de luz parpadeante en el extremo. Pero estaba a poca distancia del barrio francés, que era donde quería ir. Hola, Pete. Púrpura, ¿qué te trae por aquí? La voz en la CB era fuerte, así que estaba realmente cerca. Solo había otros 2 camiones en el lote. Un viejo Freightliner con un remolque de Swift y un Kenworth verde oscuro, con un remolque de ganado detrás transportando vacas. Mi ex todavía estaba un poco molesto por haber sido plantado meses atrás. Podía guardar rencor. Cuando quería a Maniac. Oye, amigo, ¿dónde diablos has estado? ¿Por qué nos dejaste plantados? Buen amigo, mi ex le respondió por radio. Ya sabes cómo es los policías. Me ponen un poco nervioso y prefiero no ser atrapado, dijo con una risa. ¿Atrapado? ¿Qué quieres decir con atrapado?, preguntó mi ex. No te preocupes por eso, solo cuida a tu chica. Realmente odiaría que le pasara algo malo como a todas esas otras chicas, dijo terminando la frase. Vimos que la CB se activaba de nuevo moviendo la aguja de la radio. La señal era tan fuerte que tenía que estar en la misma parada de camiones para que alcanzara niveles tan altos. Silencio estaba activada, pero solo se escuchaba una respiración en el micrófono. Sabes, con todas las cosas malas que he estado haciendo, en las paradas de camiones me gusta jugar con las lagartijas antes de torturarlos y destruirlas.
Esas asquerosas no deberían estar deshonrando con la vida de drogas y sexo que llevan. Sonaba como si estuviera hablando entre dientes. Silencio su voz. Era aún más fuerte. Esta vez podíamos escuchar el rugido de un camión avanzando por la calle, de un solo sentido, que terminaba en la parada de camiones. Solo Dios y Él mismo pueden juzgarme por mis pecados. Continuaré limpiando este mundo de los enfermos que plagan la humanidad. Nos miramos el uno al otro. Esta fue la única vez que vi algo parecido al miedo en los ojos de mi ex. Las lágrimas comenzaron a brotar y por primera vez tuve miedo. Realmente miedo. Una nube de polvo se levantó hacia nuestra parada de camiones y este Petville negro y amenazante con una defensa de ganado. Y una ceja. Pasó lentamente el conductor. Activó la CB justo cuando pasaba por la parte delantera de nuestro camión. Era el mismo tipo. Espeluznante de la parada de camiones meses atrás. Nos sonrió esa sonrisa repugnante mientras se llevaba el micrófono a los labios. «Nos vemos, enano», dijo. Su apodo de CB estaba Pin, decorado con líneas finas en su puerta del conductor. Decía Maniac, en letras rojas brillantes. En abril de 2004, volvimos a Alaska, porque el padre de mi ex sufrió un ataque al corazón masivo. Nos quedamos allí por un tiempo antes de volver a la carretera. Hasta donde sé hubo 7 asesinatos en total. Aunque podrían haber sido más, quién sabe cuánto tiempo había estado él, entre comillas, limpiando el mundo de sus pecados. No sé si alguna vez atraparon a ese tipo. Puedo decirte una cosa, sin embargo, la segunda vez no hice amigos en la carretera y siempre llevaba una cuchilla de 6 pulgadas conmigo en todo momento, por si acaso me encontraba con este psicópata. Si les gustó este video, pueden compartirlo con todos sus amigos y familiares, así como regalarnos un like y suscribirse al canal para que no se pierdan de nuevo contenido. Muy buenas noches y no olviden revisar debajo de su cama antes de ir a dormir.